Empieza la grabación, si me pudiera ayudar la compañera. Listo. Ok. Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción estará prohibida sin permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Bienvenidos a nuestra primera convención internacional virtual de COA hispanohablante. Mi nombre es Grenzy y seré la coordinadora del taller. Acompáñenme en silencio a hacer la oración de apertura de COA. En el espíritu del amor y la verdad te pedimos, Poder Superior, que nos guíe al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abramos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, calidez del amor y la alegría de la aceptación. El tema del taller es a 3 pasos de una vida extraordinaria. La ponente es Marlia, del país, ella es de México. La duración de este taller será no más de 2 horas. Y ahora le damos la palabra a la compañera Marlia para que nos dé el taller. Adelante, Marlia. Buenas tardes a todos. Hola compañeros, yo soy Marlia G. y soy una persona codependiente. Bueno, pues estoy un poquito nerviosa. La verdad es de que estoy muy feliz, muy agradecida de poder participar en esta convención. Espero que a todos les sea muy útil esta charla y que podamos aprovechar este tiempo de compartir juntos. Les agradezco mucho por estar aquí y bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir una pequeña presentación. ¿Sí me permiten, por favor? Bien. Pues mi presentación se titula A 3 pasos de una vida extraordinaria. Y aquí pues comparto mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza en el programa. Para empezar, pues quisiera platicarles un poquito acerca de quién soy. Yo soy una persona codependiente. Soy una persona que no tiene ninguna otra experiencia más que la que el programa me ha brindado, la que estoy obteniendo a través de este programa de recuperación. No tengo otro tipo de experiencia más que la que me ha otorgado el estar en un programa de 12 pasos y el de ser una persona codependiente. Básicamente soy una persona acostumbrada a vivir de una manera porque así aprendí. Ahí puse una imagen de una mujer con las manos tipo pulpo, porque efectivamente me representa como era yo. Y yo era una persona acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez para poder lograr cubrir esas expectativas que yo misma me imponía. Entonces, bueno, ahí estoy yo tratando de malabarear con todas las cosas que me ponía yo solita en mis manos. Y bueno, antes de empezar de lleno con el taller, quisiera pedirles a todos que en una hojita, de manera muy sencilla,
dibujen la carita que represente cómo se sienten en este día. Y ahí les puse varios ejemplos de caritas para aquellos que tienen un poquito bloqueada su creatividad. Está la carita estoy bien, estoy mal, estoy enamorado, confundido, contento, sorprendido, triste. Y van a hacer su dibujito, por favor, en una hojita. Posterior a eso, viene una pregunta que dice, ¿qué te inquieta? Quisiera que ustedes en este momento pudieran formular una pregunta por escrito en su hojita, en su misma hojita. Una pregunta, algo que ahorita los esté inquietando, algo que quieren saber, esa respuesta que están buscando. ¿Qué es? Y que lo escriban, por favor. ¿Listos? Finalmente, les pido a todos que hagan una lista de 5 cosas que necesiten de los demás. Eso que nos está causando crisis, que nos está causando ruido, que nos está inquietando, nos está lastimando, molestando. ¿Qué necesito yo de los demás o de esa persona para yo estar mejor en este momento? Cinco cositas. Quítalo. ¿Listos? Bien, pues ahora sí, habiendo iniciado con esa pequeña actividad, ahorita no se preocupen, téngalo ahí a la mano, lo vamos a utilizar. Es para ustedes y enseguida lo vamos a ir compartiendo conforme vayamos avanzando en el taller. Lo primero que quisiera compartirles es qué era lo que a mí me pasaba, por qué yo soy una persona codependiente. Y bueno, encuentro que en mi vida existía una inestabilidad emocional impresionante, que mis pensamientos estaban distorsionados, que tenía dificultades para relacionarme sanamente y bueno, los rasgos de obsesión, nerviosismo y angustia eran constantes. Eso era lo que yo empecé a observar en mi manera de ser y de actuar. ¿Cómo se manifestaba esto? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo esto me llevaba al borde? Pues a través de una excesiva e inapropiada preocupación por los problemas o por los demás. Esto lo hacía porque esta preocupación por los demás me permitía no mirarme a mí misma, pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, encuentro que tengo esta excesiva e inapropiada preocupación por los demás. También tendía mucho a frustrarme y deprimirme, sobre todo cuando las cosas no salían como yo las quería o cuando las personas no hacían lo que yo quería, lo que yo esperaba de ellas. De igual manera, me convertí en una persona que ayudaba constantemente a todo, precisamente porque me quería volver indispensable porque no quería sentirme abandonada, no quería que nadie me abandonara. Y luego pues tenía mucha dificultad para poner límites, prácticamente lo perdonaba todo porque confundía, por ejemplo, el amor con una relación insana. También pues me costaba mucho trabajo alejarme de relaciones enfermizas por mí misma. Por muy insanas que estas fueran, yo no tengo esa capacidad de alejarme de las personas, sean
familia, amigos, trabajo, pareja. No tengo esa capacidad de alejarme de estas relaciones enfermizas. Y entonces empiezo a detectar que pues tengo estas actitudes y este comportamiento empieza a controlar mi vida, se me empieza a convertir en algo habitual. Y pues yo me llego a sentir muy mal. Entonces descubro que el programa, al llegar a grupo, descubro que esto se llama codependencia, esto que a mí me pasa se llama codependencia, y que la codependencia es tratable y la recuperación es posible. Esto ocurre cuando yo llego a grupo. Quiero compartirles un poquito acerca de este momento en el que yo llego a grupo y quiero abrir mi vulnerabilidad con ustedes, no para sentir que sientan lástima o que yo diga, ay, pobrecita de mí, sino para que mi experiencia les sirva a alguien más. Yo crecí en una familia normal, una familia como cualquier otra, una familia muy bonita, con mucho amor, con mucha alegría, con mucho apoyo. Sin embargo, había ciertos rasgos, muchos rasgos disfuncionales entre nosotros. Entre ellos, pues, problemas que no fueron tratados, que no fueron ah, solucionados de alguna manera. Reprimíamos mucho nuestros sentimientos, no sabíamos cómo comunicarnos. Había conflictos permanentes que nunca se hablaron y bueno, esto fue deteriorando mi salud, tanto física como mental y como emocional. Yo me caso muy joven y empiezo a repetir este mismo esquema en mi vida, en mi nueva familia, lo empiezo a repetir y entonces se aumentan más cosas, empiezan a existir rasgos de control muy fuertes, la obsesión era muy intensa en cuestión de limpieza, en cuestión de orden, de disciplina, en cuestión de gritos, etcétera. Y bueno, llega al grado de ocurrir lamentablemente una violencia. Un tipo de violencia. Entonces, yo llego a grupo precisamente porque mi vida empezó a caer en pedacitos, empezó a desmoronarse. Entonces, encuentro esta posibilidad de recuperarme y veo que pues el 100% de la codependencia tiene la posibilidad de curarse. Y bueno, pues empiezo entonces a comprender un poquito qué era lo que me estaba ocurriendo, cuáles eran estas pautas insanas que yo estaba repitiendo. Y bueno, por mencionar algunas, pues empiezo a observar que veo pequeños contratiempos como fatalidades, es decir, hago de algo pequeño algo muy grande, una situación muy, muy difícil. Mi papá, por ejemplo, cuenta una historia que cuando yo era muy pequeña, me llevaron un día a nadar a un balneario aquí en México y de pronto yo me estaba ahogando y estaba en la desesperación. Yo era muy chiquita, pero gritaba, manoteaba, lloraba, etcétera, etcétera, y nadie se aventaba a rescatarme y solo escuché la voz de mi papá que me decía, hija, levanta la cara. Y entonces cuando levanto la cara me doy cuenta que estoy en un chapoteadero y que el agua me llegaba a las pantorrillas. Entonces, así era yo, ¿no? Hacía de algo chiquito, pues una cosa increíble.
También pues empiezo a notar que los problemas parecían tomar cada área de mi vida, mi salud, mis finanzas, el amor, mi familia. Mis problemas llegaban como a abarcar, a trastornarme en todas estas áreas. Y bueno, empiezo a encontrar que este tipo de conflictos permanentes me llevaban a un modo reactivo e intensamente emocional de interpretar los contratiempos cotidianos. Es decir, yo los interpretaba como fatalidades, ¿no? Simples cosas que pasaban en la cotidianidad, como olvidar las llaves, entregar algo, etcétera. Y yo hacía toda una historia, ¿no? Porque tengo dotes histriónicos. Entonces, siempre hacía esa ola, ese dramatismo, siempre le ponía ese toque especial de drama a las cosas que me ocurrían. Y no me refiero a situaciones límites como pérdidas, por ejemplo, o fuertes crisis, que sí ameritaban a lo mejor el que yo me sintiera así, el que yo me preocupara, el que yo tuviera o sintiera miedo, sino que a veces eran cosas pequeñitas. Y bueno, empiezo a notar que existe en mí un hábito recurrente, muy recurrente, que me producía dolor y sufrimiento y que me atrapaba en pensamientos negativos, en pensamientos conflictivos, en pensamientos catastróficos. Y bueno, esto comenzó a ser lo que me ocurría, ¿no? Entonces, cuando descubro que no era lo que me pasaba, sino de cómo vivo lo que me pasa. Ese era mi problema, no lo que me ocurría, sino el cómo lo vivía. Y entonces descubro que no son los eventos en sí mismos, sino cómo los vivo y cómo los siento de una manera muy, muy intensa. Mis características pues eran muy extremistas y quizá fatalistas, trágicas, pesimistas, etcétera. Y veía la vida en términos de todo o nada, definitivamente. Mis pensamientos se enredaban fácilmente, y en cuestiones difíciles, de lo difícil hacia algo complejo y lo convertía en algo caótico, ¿no? Entonces, bueno, esta era como las pautas que yo llevaba cuando yo llego a grupo. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a grupo, yo llegué llorando, no podía articular ninguna sola palabra, cada cosa que yo escuchaba me hacía llorar, pero llegué a un grupo muy hermoso en donde recibí consuelo, sin que nadie me tuviera que apapachar, recibí consuelo, a través de las historias y las palabras de mis compañeros, yo me empecé a sentir reflejada. Entonces, esta plática, este compartimiento está inspirado precisamente en ese camino que yo recorrí desde el primer momento que yo llegué a Coda. Desde el primer momento que yo toqué y abrí la puerta y me encontré con esas personas maravillosas que me recibieron con cariño, con amor, con paciencia, y que yo me sentí como si hubiese llegado a casa, como si hubiese llegado a un lugar seguro. A partir de ese momento, compañeros, he tenido un caminar muy, muy acompañado y no me he sentido sola en esta recuperación. Sí, efectivamente, en grupo yo empiezo a descubrir, empiezo a escuchar este tipo de características reflejadas en mis demás compañeros, y entonces empiezo a entender que pues esto era codependencia, y empiezo a descubrir que la codependencia no es una broma, es algo que me ocurre
y que me causa daño, que me causa dolor, que me causa sufrimiento y que por lo tanto también lo transmito a mi entorno y a mis seres queridos. Y entonces el mundo que yo veía era el reflejo de lo que yo tenía dentro. Entonces el mundo era hostil, yo tenía mucho miedo, había vivido en una situación muy difícil, al lado de una persona que pues era neurótica. Yo no tuve un padre alcohólico ni una madre alcohólica, tampoco un esposo alcohólico o adictos a alguna sustancia, pero sí con algunos hábitos y conductas como la neurosis en el caso de mi pareja, que me hacían vivir en la catástrofe. Entonces, por eso yo desarrollé esta forma de vivir. Y bueno, era como vivir con un arma cargada, eh, sabiendo que estaba ahí en algún lugar de la casa y esperando el momento que pum, ¿no? Tronara. Entonces, esto pues fue el empuje que yo tuve para poder llegar a grupo. Y bueno, ahí en grupo empiezo a conocer de este maravilloso programa y es cuando inicia el viaje del héroe. Y bueno, como les dije hace un momentito, pues soy una persona un poco con dotes histriónicos y por eso lo puse un poquito así. Y se los quiero platicar un poquito de la siguiente manera. El viaje del héroe. Primero empezamos en un mundo ordinario, un mundo común, cotidiano, y recibo la llamada a la aventura. Pero siento ese rechazo de la llamada. Lo rechazo, me resisto, no quiero entrar en él. Y me encuentro con el mentor. La travesía del umbral de los guardianes. Y entonces entro al mundo especial. Los aliados, los enemigos y las pruebas aparecen. Me interno en la caverna más profunda. La odisea, la muerte y la resurrección se manifiestan. Después llego a la recompensa, el elixir del conocimiento y regreso con persecución a la gran lucha final, la nueva resurrección. Y entonces retorno con el elixir del conocimiento. Esto se los platico para afirmar un poquito eso de que no se me da mucho el drama. Pero prácticamente es el camino que yo llevo en mi recuperación desde que llego a grupo y cómo lo voy viendo, ¿no? De una manera fantasiosa para aligerar un poquito esto, pues lo encontré con esta imagen y es para narrar esa lucha, ese iniciar el cambio en mi vida. Y bueno, hacia una vida extraordinaria y me conduce esta historia en donde yo descubro que no puedo, pero Dios puede. Y entonces le permito a Dios hacer en mí. Y es el camino del programa. La recuperación es un camino, no es un destino. La recuperación es un camino y eso fue lo que aprendí al lado de mis compañeros de grupo, al lado de todas las historias que los rodean, todas sus experiencias de vida, toda su fortaleza que me han compartido y esta esperanza de una mejor vida. Entonces, aquí inicia este camino de aprender a vivir. Y bueno, ¿qué es para mí el primer paso que doy? Primero, pues para mí representa el paso 1, ceder
en lugar de oponerme. Yo me doy cuenta que dentro de mí puedo admitir que estoy equivocada, que no puedo. Puedo decir, soy incapaz de hacer tales cosas, pero lo puedo asimilar de manera intelectualmente, pero realmente creerlo en el corazón me costó trabajo hacerlo. Sin embargo, pues es porque precisamente tengo un espíritu rebelde, tengo un espíritu terco. Hasta cierto punto, aún con el dolor, aún con las experiencias, me resistía a aceptar que era una persona codependiente, porque yo creía que era la otra persona la que estaba mal, que era la otra persona la que necesitaba ayuda, porque yo no era así, yo no tenía por qué buscar ayuda o por qué cambiar. Y entonces cuando llego y me dicen esto, que tengo que admitir que soy impotente, y entonces prácticamente es una invitación a suelta el poder, suelta lo que traes en las manos y que te has empeñado en agarrar y en manejar, obviamente pues me causa un conflicto interno. Y entonces descubro que lo que debo aceptar es el momento presente, es decir, aquel segmento que se llama o que se conoce como el ahora. Se los voy a explicar un poquito de la siguiente manera. Yo me imagino caminando en un sendero oscuro en una noche, como esas noches cuando uno sale a acampar, en el que solo lleva su mochila llena de cosas. Yo así imagino mi carga, mis cargas, como esa mochila que llevo en la espalda llena de cosas y que cada día me pesa más. Y donde solo hay oscuridad y tengo que buscar a dónde voy a pasar esa noche. Y saco una linterna. Y esa linterna la prendo e ilumina un tramo, una cierta distancia en mi camino. Entonces, cuando ilumino ese camino, ese pedacito que se ilumina con esa linterna se llama el ahora. Quiere decir que solo cuento con ese pequeño pedazo de luz iluminado por mi linterna que se llama conciencia para poder caminar, para poder avanzar en la oscuridad. Entonces, eso es lo que tengo y con eso es con lo que voy a avanzar. Renuncio a lo que interiormente se resiste, que por lo regular está en mi mente. Mi resistencia siempre se manifestó a través de mi mente. Toda esa resistencia a, a la realidad, el no querer eh, aceptar lo que es, el decirle no a lo que es, a través de mis juicios mentales, de mi negatividad, de decir, de mi negación, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando yo empiezo a ceder en lugar de oponerme, pues entonces encuentro que puedo empezar a fluir. Y es que dejar que el ser fluya, que tú empieces a dejarte llevar por lo que se te presenta, por la realidad, te permite, te permite concentrarte en el aquí, concentrarte en el ahora, te permite darte cuenta de lo que está mal y lo que puedes llegar a cambiar, lo que puede ser tu siguiente acción. Entonces, hemos vivido lo suficiente para saber que las cosas van mal bastante seguido. Precisamente es ahí donde se debe practicar esta aceptación, este ceder en lugar de oponerse. Y bueno,
Cuando yo acepto lo que es mi realidad, es decir, cuando yo acepto que soy una persona codependiente, que el mundo es mi propio reflejo, que soy incapaz de tener una relación sana, que no puedo controlar a las demás personas. Cuando empiezo a enfrentar que soy imperfecta, que soy un ser humano, cuando empiezo a reconocer que no he aprendido a ocuparme sabiamente de mis asuntos, que cometo errores y que no siempre ha sido fácil admitirlos, que reconozco que mi vida es un caos, que el precio a rehusarme a cometer errores ha sido la culpa, que mi nueva vida se encuentra hecha un caos por no querer soltar las riendas. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar esto, empiezo a sentir que me libero, que me empiezo a reconectar conmigo, empiezo a escuchar mi voz interior, que era una voz que yo misma callaba, que yo misma apagaba. Y entonces reconozco que quiero salir de esta situación, que quiero realmente encontrar una salida. Y entonces empiezo a limitar mi atención en el momento presente y empiezo a aceptar el ahora. Siendo así, puedo iniciar cambios, puedo hacer acciones y puedo lograr objetivos. Un ejemplo rápido. Vas en tu auto y de pronto se te poncha una llanta. Cuando yo, lo que yo hacía o lo que yo hubiese hecho en algún momento era enojarme, maldecir, maldita sea, ¿por qué me pasó esto?, etcétera, etcétera. Empezar a ver, a buscar, a hacer llamadas para ver con quién desahogarme, a quién pedir ayuda, porque yo no era capaz de ayudar o de solucionar el problema, sino que buscaba a dónde ir y correr y refugiarme. Y entonces, con esta nueva forma de ver las cosas, hoy se me poncha una llanta, me detengo, soy consciente de que tengo un problema, de que ya no voy a llegar, de que ya se me hizo tarde y de que tengo que solucionarlo. Y entonces, respiro, me reconecto con lo que puedo hacer en ese momento, acepto la situación y entonces inicio lo que procede, que puede ser llamar a la persona adecuada, a lo mejor al seguro, llamar y pedir ayuda a lo mejor, o iniciar e intentar y aprender a cambiar una llanta, ¿no? Que es cuando yo aprendo a aceptar las cosas como se me presentan. Por ejemplo, con las personas con las que amo, cuando una situación no me gusta, cuando algo me está haciendo, me está incomodando, me está lastimando, etcétera, en lugar de buscar a dónde correr, a dónde quejarme, a dónde sentirme la víctima, sentirme ofendida, etcétera, lo primero que hago es tomar conciencia de lo que me está pasando, de qué es lo que estoy sintiendo. Y entonces, por lo regular, descubro que son cosas que hay en mi interior las que me están moviendo, no tanto lo que hacen mis seres queridos, o mi ser querido, sino lo que yo esperaba de mí, esa expectativa tan alta que yo tenía de la otra persona, lo que me está llevando a la frustración y a la desesperación. Entonces, uno da lo que tiene y toma lo que necesita. En este sentido, a mí la primera parte del programa, que es aceptar que soy una persona codependiente, me ha permitido avanzar. Me ha permitido dejar de luchar con algo que no puedo, contra lo que no puedo luchar. Y bueno, viene la siguiente parte, que es dar un salto de fe. Descubro que cuando antepongo mi fe, dejo que el poder superior se manifieste. Y tener fe es tener la confianza y la certeza de que algo bueno va a ocurrir,
no le pongo al poder superior mis límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder superior, que es nuestro segundo paso, y que nos dice, llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio, me está diciendo que un poder superior hace por mí lo que yo no pude hacer por mí. Me dice que tenga fe, que haga como si, que confíe en que va a ocurrir. Eso es tener fe, tener esa fuerza espiritual que me permita creer en que este programa es sobrenatural, va más allá de mi comprensión lógica, de mi racionalidad, porque precisamente es un programa espiritual. Entonces me invita a anteponer mi fe, me invita a decir, yo confío en que funciona. ¿Y cómo lo hace? A través de todas esas promesas que se manifiestan, que nos dicen que algo bueno va a ocurrir. Y entonces empiezo a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, empiezo a transformarme. Es decir, si yo era una persona a la que le costaba admitir que cometía un error, porque he sido muy perfeccionista en algunas cosas, entonces transformo esa situación en otra cosa. En lugar de sentir que el cometer errores es algo malo, algo que no admito, algo que no soporto, empiezo a transformar mi error en un aprendizaje. Y entonces descubro que ese error me va a llevar a un crecimiento. Y entonces estoy haciendo ese acto de fe, estoy llevándolo a cabo, estoy haciendo como si realmente esto está ocurriendo en mí y en mi persona. Y bueno, básicamente el programa hasta aquí me está invitando a soltar, a ponerme en disposición para que un poder superior sea mi guía, para que un poder superior me muestre el camino y me permita reconocer que si mi vida es un caos el día de hoy, hay una solución, hay un camino de vuelta, hay un camino que me lleve que me llevará hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he tomado conciencia de que la codependencia es una enfermedad que lastima, no solo a mí, sino a mis seres queridos. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono de cierta manera, cuando trato de controlar, cuando trato de dominar, cuando trato de imponer mi voluntad, porque yo tengo la razón o porque yo sí sé cómo vivir, entonces empiezo a ocasionar en las demás personas que a lo mejor ellos se movilicen emocionalmente, que ellos activen sus ganas de ayudarme, que se preocupen por mí, creo conflictos, propicio a lo mejor la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que yo hago al tener fe en que un poder superior puede devolverme el sano juicio, es para mí un acto de confianza y estoy confiando en el compañero que me muestra que tiene una mejor realidad, que a través del programa creció espiritualmente y que me manifiesta y me comparte su experiencia, que me la muestra y que me abre ese camino para confiar en que el programa sí funciona. También empiezo a confiar en que precisamente todos esos pasos son una pauta, una pauta que me da respuestas, que me da una guía, que me dice cómo puedo proceder, cómo puedo avanzar en lugar de atorarme, cómo puedo recuperar la confianza en mí,
cómo puedo soltar las riendas de mi vida y entregárselas a un poder superior. Entonces, básicamente, perdón, aquí se me adelanta un poquito. Permítanme un segundito. Voy a acomodar aquí. Listo. Entonces, les decía que empiezo a tener esta confianza en un poder superior. Quiero compartirles que yo crecí en una familia donde no se hablaba de un poder superior. Era una familia dividida. Por un lado, mi madre sí tenía una creencia religiosa y por el otro, pues mi papá no creía en esto. Entonces, yo crecí con este vacío de fe y de confianza en un poder superior. Y cuando llego a programa, me doy cuenta que el programa me muestra a un poder superior que puede cambiar cualquier situación. Me permite tener nuevos comienzos, me permite tener oportunidades, traducidas en oportunidades. Es decir, yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo no repetirlo, puedo comenzar otra vez. También descubro que este poder superior conoce cada una de mis luchas y que lo tiene además todo resuelto. Es decir, no me siento sola en esta batalla, no me siento sola tratando de resolver ahora mi vida. Me doy cuenta que Él lo resolverá porque ya está dicho, ya existen esas promesas que me dicen que confíe, que me invitan a confiar. De igual manera descubro que todas las cosas son posibles, es decir, empiezo a caminar acompañada con la confianza de que todo es para bien y siempre va a ser para bien. Que a lo mejor cuando yo llegué a grupo estaba asustada, estaba confundida, tenía mucho dolor y tenía mucho miedo, pero encuentro amor, apoyo, consuelo, encuentro en mis compañeros esas experiencias que me permiten saber que no estoy loca, que no estoy sola y que puedo recuperarme de esta codependencia, que puedo ir aprendiendo una nueva forma de vivir. Y entonces encuentro lo maravilloso que es dejar de luchar, ceder a lo que es en lugar de oponerme, soltar esa terquedad, soltar esa necesidad o esa necedad de querer saberlo todo, de querer componerlo todo. Porque yo era una persona que si no, tenía un plan A, B, C, e incluso llegué a tener planes de la A a la Z. Y entonces descubro que puedo decir no puedo, que puedo decir estoy nerviosa, que puedo decir se me cuatrapearon las ideas, voy a recomenzar, voy a tomar un respiro, porque hoy creo y confío en que no seré juzgada, en que estoy en un lugar a salvo y que lo que me pasa a mí puede que le ocurra a muchas personas y que lo que me pasa a mí le puede servir a otro para salir de donde está, de donde se encuentra. Y esta es la confianza que me brinda el poder superior. Yo empiezo pensando en un poder superior y me refugio en la naturaleza. Yo descubro que la naturaleza es impresionante, que tiene todo en ella está resuelto y todo camina muy bien sin que yo tenga que sacar mi varita mágica y decir se hace esto y se hace aquello. Y entonces descubro en la naturaleza un poder grandísimo cuando yo veo los paisajes, cuando veo el mar, cuando veo las flores, cuando veo que a las aves no les falta nunca de comer, que
que las flores crecen aún entre pantanos. Empiezo entonces a confiar y a encontrar un poder superior. Después soy una persona a la que le gusta mucho el arte, por ejemplo, y empiezo a darme cuenta que los seres humanos tienen grandes talentos y que los pueden manifestar a través del arte. Y entonces empiezo a encontrar el amor de mi poder superior hacia mí a través de muchas cosas que se manifiestan a través del arte, a través de música, a través de literatura, a través de poesía, a través de pinturas, de arquitectura, y empiezo a ver lo majestuoso que puede llegar a ser mi poder superior si yo se lo permito, si yo le permito que él actúe en mí, porque yo estaba totalmente bloqueada al haber vivido tantas y tantas cosas. Definitivamente yo me sentía muy, muy bloqueada, estaba muy perdida y ya no sabía quién era. Entonces, encuentro pues este apoyo en el grupo. Y bueno, descubro que necesito de tres cosas, que es el cambio. Si no estoy dispuesta a cambiar, no podré crecer y madurar. Esa es la realidad. Yo era una niñita asustada, era una niñita pues muy lastimada, que llegó con mucho miedo, que había vivido un montón de cosas buenas y malas y que no se había dado cuenta que necesitaba comenzar ese camino de cambio. Entonces descubro que si no tengo esa disposición para cambiar, no voy a poder crecer, no voy a poder madurar. Y no es la maduración física la que busco, sino la maduración espiritual. Yo encuentro que necesito comenzar a crecer y que si no maduro y si no avanzo cada día, pues me voy a quedar ahí. ¿Y qué es para mí avanzar cada día? Hacer pequeñas cosas que me permitan descubrir quién soy, reconectarme con mi ser y reconectarme con mi fuente, que no es mi trabajo, que no son mis talentos, que no es mi prestigio, sino es Dios. Para mí, ese ser superior es el que me da, el que me llena de vida, el que me impulsa a poder continuar en este camino. Y entonces me doy cuenta que en este proceso de crecimiento puedo encontrar un camino que me permita aprender a vivir, que me permita alejarme de ese deseo que me impulsa a hacer mi voluntad una y otra vez, a vivir la vida a mi manera, ¿no? Que era como lo que yo tendía a hacer. Y bueno, ¿cómo empiezo? Pues haciendo pequeños cambios. Primero, para mí es un regalo saber que solo tengo 24 horas, que el hoy es un regalo, por eso se llama presente, y que el ayer ya no lo puedo cambiar y que el futuro aún no llega, no está en mis manos. Está en manos de alguien que sabe mejor que yo lo que necesito. Y entonces descubro que cualquier actitud, hábito, cualquier cosa que haya en mí que pueda ser un obstáculo entre mi poder superior y el que yo entregue mi voluntad total a él, él lo va a resolver. Mi poder superior se va a encargar de quitar esas barreras de actitud, de hábito, de conducta, etcétera, etcétera. Se va a encargar. Por ejemplo, en mi caso, pues es la obsesión por ciertas cosas, ¿no? A mí me ocurre que yo tengo un problema y empiezo todo el día, estoy con ese problema dándole vueltas una y otra y otra y otra vez, ¿no? O el buscar a actuar independientemente de Dios, porque fue algo que aprendí toda mi vida. Hacer las cosas así como a mí se me venían a la mente, como a mí se me ocurrían, y entonces tengo que aprender a depender de ese poder superior, aprender así como dependía de una persona, así como dependo de una conducta que es nociva para mí,
ahora depender de un poder superior, depender de la sabiduría. Y es que la sabiduría se busca definitivamente. Si yo cada día leo algo que me enriquezca, cada día cambio un pensamiento negativo por un positivo, cada día realizo una pequeña acción que me permita quererme, amarme, cuidarme, sin necesitar que otros me amen, me cuiden y me den lo que yo misma no puedo darme, entonces empiezo a sentir cómo el programa empieza a actuar en mí. Y entonces descubro que puedo entregarle a Dios y que estoy dispuesta a que haga eso que yo no pude hacer por mí misma. Entonces me doy cuenta que a través de este programa, este camino que me lleva por el cual me lleva a la recuperación, Dios me va a mostrar algo que yo no he querido ver, algo que a lo mejor otras personas ven en mí, pero que yo no me he podido percatar. O también voy a descubrir cosas que yo misma no sabía que tenía, como algún talento oculto, alguna cosa de la que soy capaz, de la que sí puedo hacer sin ningún problema. Y entonces, básicamente, voy a estar dispuesta a que Dios transforme mi vida cuando yo llego a este punto del programa. Estos 3 pasos a mí me han permitido crecer mucho espiritualmente y tener esa fuerza que yo necesito para poder iniciar y confiar en el programa, para poder trabajar lo que tengo que trabajar, para conocerme, para aceptarme como soy. Primero me concentré muchísimo en aprenderme todos los pasos, me concentré mucho en leer la literatura, en asistir a las juntas. Casi quería memorizar cada cosa, cada principio. Quería aprenderlo todo porque quería recuperarme rápido. La cultura de lo inmediato, pues era algo que yo hacía habitualmente, quería todo de ahorita para ahorita y eso mismo quise llegar, ¿no? A hacer cuando conocí el programa. Quería leerme y chutar todo y aprenderme cada cosa de un jalón. Sin embargo, el mismo programa me llevó más despacio, me dijo, hazlo con calma, hazlo poco a poco, date esta oportunidad de avanzar a tu ritmo, ya no con esas exigencias, ya no con ese querer ser perfecta. Yo, a través de la historia que yo viví, aprendí a controlar muchas cosas, porque les dije al principio, yo vivía con una persona que desafortunadamente pues era una persona neurótica y que para mí cualquier gesto, cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier acción podía generar un caos total en mi hogar y eso me daba mucho miedo. Entonces busqué siempre cómo controlar las situaciones. Desafortunadamente, al tratar de controlar las cosas, al tratar de controlar las situaciones, no solo me hice daño a mí porque me exigí demasiado, sino que también le hice daño a la otra, a mi ser querido, porque impedí su propia recuperación, impedí que se diera cuenta de lo importante o de lo que estaba ocurriendo o del daño que estaba realizando. Y entonces, en lugar de ayudar, yo estaba obstaculizando la recuperación de alguien, no estaba obstaculizando el crecimiento de alguien. La vida me fue llevando a diferentes experiencias que hicieron que yo reaccionara. De momento yo no sentía que yo tuviera un problema. De momento yo no sabía que yo era una persona codependiente. Y entonces toda la responsabilidad recaía directamente en la otra persona. Entonces el programa me ha permitido ver que también existen en mí
muchos vicios, muchas conductas, muchos hábitos que son dañinos, tan dañinos como los gritos o la neurosis, tan dañinos como el alcohol, tan dañinos como una adicción a algo. Y son, por ejemplo, esos hábitos que me hacen a lo mejor hablar mal de las personas o hablar mal de las cosas o hablar mal de las situaciones o quejarme de todo o hacer de todo un caos o hábitos más simples como la pereza, por ejemplo, de postergar las cosas, el dejar todo para después. Y entonces empiezo a descubrir que también soy impotente ante eso que existe en mí y que no tiene que ver con mi voluntad el buscar cambiarlo, que no tiene que ver con si soy talentosa, inteligente o capaz, sino que es algo que tengo tan arraigado que no, ni yo misma puedo conmigo. Entonces, en este camino, yo llegué primero culpando a alguien de mi tristeza, de mi desdicha, de mi todo. Y recuerdo mucho que yo le pedía mucho a Dios que me permitiera saber qué personas me había hecho tanto daño para que yo pudiera sanar. Yo decía, por favor, muéstrame quién me hizo tanto daño en la vida para que yo pueda saber qué voy a sanar. Y la respuesta fue clarísima. La persona que más daño se había hecho en esta vida había sido yo misma. Cuando yo empiezo a descubrir que aquellas exigencias que yo le hacía a esas personas que me causaban conflicto, eran exigencias que ni yo misma podía cumplir. Y entonces empiezo a entregarme a Dios. Recuerdo mucho una plegaria que viene en uno de nuestros libros de texto básico que dice, Dios, ayúdame a encontrar la disposición para soltar. Yo esa oración la repetía una y otra y otra y otra vez. La repetí tantas veces hasta que de verdad se convirtió en una realidad y empecé a dejar que el poder superior y que el programa empezaran a transformar mi vida. Cuando yo llegué a grupo me dijeron 3 cosas. Termina lo que empezaste, obedece y déjate guiar. Fueron 3 cosas. Y pues yo no estaba acostumbrada a hacer eso, sobre todo a dejarme guiar, porque no tenía confianza en mí ni confianza en nadie más por las experiencias de vida que yo tenía. Cuando yo llego a grupo descubro que puedo confiar en el programa, que puedo confiar en mi grupo y que puedo confiar en un poder superior. Y entonces empieza el cambio, empieza la transformación, empieza Marlia a reconocer la persona que es. Me acuerdo mucho de una compañera que me decía, cada que yo compartía algo en el grupo, me decía, si tú pudieras ver lo que yo veo en ti, otra cosa sería. Y ella me decía mucho eso y la quiero mucho porque yo valoro que ella me haya dicho eso, que fue una llamada de mira hacia ti, mira dentro de ti. No es lo externo lo que te está causando conflicto, no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Y entonces yo empiezo a entender mi historia de vida, la historia de mis padres, de mis hermanos, de mi pareja, de mis hijos. Y entonces empiezo a verme como un ser humano y a ver a los demás como los seres humanos que son, que todos somos imperfectos, que todos tenemos una propia lucha, una propia batalla y que estamos lidiando con ella. Y entonces mis exigencias dejaron de existir. Cualquier actitud, hábito, vicio o cualquier cosa que haya ahí que pueda ser un obstáculo para nuestra entrega total, será resuelto. Hacia eso va dirigida esta senda. Prácticamente para mí,
la solución está en seguir el programa. En seguir el programa, no tengo que añadirle ni quitarle nada, no tengo que inventar ni verme, ni usar mi creatividad para ponerle puntos, comas, acentos, nada. El programa ya existe y tal y como es perfecto. Empiezo entonces a reconocer mis actitudes negativas, mis conflictos. Empiezo a reconocer mis propias adicciones, mis propios vicios. Encuentro que la salida está en convencerme de que quiero vivir una vida mejor, con templanza, con disfrute, con serenidad, sintiéndome contenta de que estoy viva, de que soy lo que soy y que eso está bien con todos mis defectos y con todas mis virtudes. Yo creo que este camino me ha llevado a reconocerme imperfecta, a reconocerme con muchas virtudes y a amarme de esta manera, así tal y como soy. De igual manera, reconozco que necesito cultivar una visión más positiva de la vida y que esto se hace con la práctica, que esto no es, hoy me propongo pensar bonito de todo el mundo y hoy lo voy a lograr, no, porque como a los 10 minutos, pum, ya estoy pensando mal de alguien, ¿no? Así de débil a veces es mi carácter en ciertas cosas. Entonces, esto es algo que se cultiva. Y un ejemplo súper, súper rápido. Cuando yo quiero aprender inglés, no me pongo a pensar, me inscribiré a una academia de inglés. Es que no sé hablar inglés. ¿Me inscribiré o no me inscribiré? Porque como no sé inglés, voy a ir y voy a hacer el ridículo. Entonces, no me cuestiono ese tipo de cosas. Entro porque voy a aprender en esa academia a hablar inglés. Y con la práctica lo voy a lograr. Así mismo es el programa. Entro al programa porque quiero cambiar mi vida y no me estoy cuestionando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si estoy lenta, si otros entienden mejor que yo. También esa es una actitud que he descubierto muy arraigada en mí, que es el criticarme constantemente y el compararme con los demás. Entonces, aquí descubro que no. Y así entiendo el programa, ¿no? Como si yo quisiera aprender algo nuevo, que llego en ceros, que no sé nada y que ahí estoy para aprender. En el grupo voy a practicar, en el grupo voy a aprender acerca de estos pasos y a través de mis compañeros y a través de la literatura. Y entonces voy a ir cultivando esa visión más positiva. Y entonces el mundo va a dejar de ser hostil para mí. Voy a empezar a verlo desde otra perspectiva. También, pues, necesito trabajar sobre el autodominio. Yo les dije al principio que mis emociones eran muy disparatadas o estaba muy tranquila y muy alegre, muy feliz, muy eufórica, o me iba al otro extremo totalmente, que era el de la tristeza, la desdicha, la depresión, el creer que mis problemas nunca iban a tener una solución. Entonces siempre andaba así como de un extremo a otro y pues esa era la locura. El programa me ha permitido tener ese poquito dominio sobre mí. Hoy puedo tomar un respiro y puedo usar las herramientas del programa que me ayudan. Por ejemplo, las afirmaciones me permiten cambiar mis pensamientos negativos y en lugar de ver todo devastador y gris, busco una afirmación y entonces me la traigo como una idea espiritual que me permita trabajar, reconectarme con lo que está ocurriendo. Y lo traigo y lo traigo y lo repito hasta que se vuelve parte de mí, hasta que me lo creo de verdad.
Entonces, también otra cosa que me brinda el programa es ser consciente de lo que siento para gestionarlo mejor. Era el clásico, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué es bien? Realmente yo no sabía qué era sentirse bien, o sea, solo lo contestaba porque pues eh, era fácil, rápido y punto, ¿no? Entonces ahora soy consciente de cómo me siento y descubro que tengo dos emociones, dos sentimientos que prevalecen, que es el miedo o el amor. Y entonces empiezo a darle oídos a esa voz interior que habla dentro de mí, que me dice, tengo miedo, me siento estresada, me siento cansada, ya no puedo con esta situación. Y a detenerme y a escucharme y tomar un respiro y dejar de llevarme a 1000 por hora como si fuera yo un auto de carreras, tratando de solucionar la vida a todo el mundo. Y, y sin darme cuenta de lo que realmente es importante solucionar, qué es lo que hay dentro de mí. También empiezo a tomar modelos positivos y a aprender de esas personas. Empiezo a encontrar a compañeros que a través de su experiencia me empiezan a compartir y a contagiar esa esperanza, esa luz, ese sí se puede salir de aquí, se puede salir de la negatividad, de la fatalidad, del dramatismo, se puede salir de el querer solucionar y controlar a los demás, el querer ayudar, para llenar vacíos de una manera insana, una manera que me perjudicara. También empiezo a hablar de las cosas que me pasan con las personas adecuadas. Y es aquí donde también entra parte del programa que me invita a buscar a una madrina, buscar a una persona que me escuche. Con ella puedo decirle las cosas a detalle, puedo trabajar con ella el programa, manifestarle mis dudas, aprender de su experiencia, y eso también es algo que me ha ayudado porque yo, por la dinámica de vida que yo tenía, a mí me daba mucha pena que supieran que mi pareja era una persona neurótica, o que saliéramos a una fiesta y que explotara o hiciera un comentario grosero, y me daba mucha pena. Entonces yo me aislé a tal grado que ya no tenía contacto con alguien que me brindara ayuda, ni siquiera podía pedirla. También, pues, dejé de decir lo que me pasaba, dejé de platicar con mi familia, dejé de contarles las cosas que me pasaban, y entonces yo empecé a crear una fortaleza a mi alrededor que me impedía expresarme y que otros me manifestaran que había una salida, ¿no? Y bueno, todo esto pues trajo serias consecuencias a mi vida, y no solo a la mía, sino a las de mis seres más queridos, que son mis hijos. Y entonces el llegar a grupo y poder decir, necesito ayuda, y tomar el teléfono y decirle a la madrina, necesito ayuda, que necesito que me escuches, para mí ha sido el regalo más grande que he podido recibir en este programa, el poder levantar la voz y decir, necesito ayuda, no puedo. Y pues era algo que para mí era muy difícil de hacer. También, pues el salir de la trampa, de, el salir de la trampa para mí es el salir de este estado de locura en el que repetía una y otra vez las mismas cosas como un robot, sin darme cuenta que yo solita estaba estaba siendo un obstáculo. Era yo o facilitadora, o perseguidora, o víctima.
Y era ese triángulo en el que yo andaba corriendo como loca una y otra vez. Y entonces empiezo a tratar de salir de esa trampa. ¿Cómo? A través de ayudar a otros, a través del servicio. Y empiezo entonces el poder ayudar a otros de una manera sana me da otra perspectiva de las dificultades diarias, me conecta con el servicio y me desconecta del dramatismo. Para mí ese también ha sido uno de los regalos más grandes que he podido recibir. Y bueno, hoy si me atasco, pido ayuda. Si pido ayuda, tengo muchos oídos que me pueden escuchar, muchas manos que me pueden brindar una herramienta y recordar que puedo comenzar a vivir una mejor historia. Y entonces aquí les puse unos monitos que me dicen, puedo comenzar a vivir una mejor historia. ¿Cómo contar una mejor historia? Pues había una vez, y aquí me integro, ¿no? La introducción de tú que eres el protagonista. ¿Cuál te gustaría que fuera ahora esa introducción? Todos los días, entonces ahí entra todo lo que vivo cotidianamente como protagonista de mi propia vida. Hasta que un día llega ese evento que drásticamente cambia mi vida, cambia mi mundo. Y debido a eso, debido a ese cambio de vida, se desencadena una serie de eventos que ponen a prueba, me ponen a prueba a mí, que soy la protagonista de mi vida, hasta que finalmente logro superar los obstáculos. Y desde entonces aprendo algo nuevo que me transforma. Hoy veo en cada cosa, en cada experiencia, en cada situación, una manera, una oportunidad de transformarme. Desde que llegué a grupo, no se quitaron en mi vida los problemas. De hecho, llegué a pensar que desde que había llegado a grupo se había empeorado mi vida. Pero es parte de recuperar la conciencia, de estar más consciente de lo que ocurre. Y entonces descubro que todas estas experiencias me van a permitir crecer y me van a permitir siempre mirar al cielo y recordar que existe algo más poderoso que yo, que me va a brindar las herramientas, el camino y la guía para que yo pueda salir, para que yo pueda ver que mis problemas sí tienen solución y que este programa me va a llevar por una senda de amor, cariño, comprensión, si yo le permito que actúe en mi vida, si yo sigo el programa, si yo asisto a grupo, si yo leo cada día algo que me permita aprender, que me permita transformar mi manera de pensar. Entonces, ahorita... Compañera Amalia, sí, ya estás en tu hora 15. muchas gracias. Entonces, ahora sí les voy a pedir que saquen su hojita que hicieron todos. Y no sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos la pregunta que escribió al principio de este taller. A mí me gustaría. Adelante. Muchas gracias, soy Nadia, codependiente. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué no me siento tranquila? Gracias. ¿Por qué no te sientes tranquila? Bueno, la codependencia causa intranquilidad. Porque no sé, en primer momento, porque no sé qué es lo que me pasa, no entiendo lo que me pasa. En segundo momento, porque cuando lo entiendo me resisto a que me esté pasando eso.
me resisto, es decir, empiezo a buscarle, empiezo a buscar culpables, empiezo a buscar respuestas, empiezo a buscar por qué a mí, por qué me pasa esto. Y entonces esa es una especie de resistencia. ¿Por qué me siento así? Porque algo dentro de mí me está gritando que necesito mirar en mi interior, que necesito dejar de creer que todo lo que está en el exterior me causa algo, me causa esto, sino que es lo que está dentro de mí lo que necesito trabajar. Sí, Nadia. Ahora, Nadia, quisiera preguntarte si tú escribiste esta pregunta al inicio del taller. Sí, hice las 3 sugerencias que diste, las escribí. Ok. Quiero que me digas si en el transcurso del taller obtuviste alguna respuesta a esa pregunta. Sí, definitivamente. No me siento tranquila porque estoy desconfiando siempre de un poder superior, que voy a vivir siempre con carencias porque Dios me abandonó. Creo que esa es la respuesta a la pregunta. Gracias, Nadia. ¿Alguien más que quiera compartir su pregunta, por favor? Sí, Compañera Tania, adelante. continúa Tan. Fue la que estuvo en Sí, la gracias. primera fila. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Tania, de Colombia, y yo me inquieta el tiempo, no, que el tiempo no me alcance para No se escucha. lo que tengo que hacer. No se escucha, Tania. ¿Podrías decirlo más fuerte, por favor? Ok, hola. Yo escribí que me inquieta el tiempo, como no, que el tiempo no me alcance para todo lo que tengo que hacer. ¿Encontraste en la plática alguna respuesta a tu pregunta? Sí. ¿Cuál fue tu respuesta? Que al confiar en mi poder superior, mi tiempo y en sí toda mi vida y mi voluntad, se me van dando las cosas en el orden que corresponden. Gracias, Tania. ¿Alguien más, una persona más que nos quiera compartir su pregunta, por favor? A mí me Sí, gustaría. adelante. Yo. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué tengo miedo, tanta incertidumbre hacia el futuro? ¿Encontraste alguna respuesta en el taller? Porque me falta más confianza en mi ser superior y en que tengo que, pero yo siempre como que se la doy al ser superior, pero vuelvo otra vez y la cojo. O sea, soltar para mí siempre es muy duro. Soltar. Ok, gracias. Como ven, esto que hicimos de escribir una pregunta al aire, y que muchos de ustedes encontraran la respuesta en el taller, es precisamente la forma en la que actúa nuestro poder superior. Es una forma maravillosa y sobrenatural que va más allá de nuestro entendimiento. Y es esto es el programa, es tener el creer, el tener fe en que este programa funciona, en que es algo que va más allá de nuestra comprensión. Y yo estoy segura que muchas de las preguntas que ustedes se formularon se contestaron en el taller. Y si no fue así, quizá algo por ahí me faltó compartirles. Me puse un poquito nerviosa, la verdad. La modalidad de Zoom como que me sigue pues me sigue causando un poquito de miedo. Sin embargo, yo sé y estoy segura que muchos de ustedes encontraron en la respuesta a sus preguntas, que es básicamente: yo no puedo, Dios puede, permito a Dios que lo haga. Son estos 3 pasos que me van a llevar hacia una vida extraordinaria, a aprender a vivir y a escribir una mejor historia
de mí. Vamos entonces a la siguiente lista que les pedí que hicieran a todos, donde escribieran 5 cosas que esperan de alguien más, de esa persona que causa conflicto, de esa persona de la que estoy, ¿no? ¿Quién quisiera compartir su lista? ¿A quién le toca? Quiere hablar. Evelyn quiere hablar. Sí, Rocío, una adelante. pregunta. Rocío, ¿podrías repetir las 3 cosas que acabas de decir? ¿Yo puedo? Yo puedo. Bueno, mi nombre es Marlia. Evelyn Martínez está de primero. Ok. Yo no puedo, Dios puede y le permito a Dios. Ahora sí, ¿quién va a compartir su lista? Evelyn, ¿puede abrir su micrófono? Evelyn Martínez. Adelante. Adelante. Ok, entonces la compañera Rita. Adelante, Rita, puedes abrir tu micrófono. Bueno, gracias. Buenas tardes. Soy Rita y soy Arita. Gracias por el servicio. Está excelente. Bueno, las 5 que yo anoté fueron comunicación, compañía, tiempo, amor y esperanza. Bien, Rita, yo quisiera preguntarte, ¿pensaste en alguien, supongo? Sí, totalmente. Quiero preguntarte, Rita, si tú das eso que estás pidiendo. Yo creo creer que sí, pero bueno, después de este taller está todo en dudas, me parece. Pero sí, yo creo que sí. En realidad creo que sí que lo doy. Sí. De más, quizás. Sí, es que muchas veces exigimos tanto de los demás, tanto de las cosas, de las situaciones, incluso de nosotros mismos. Y cuando hacemos esta listita nos damos cuenta que nos cuestionamos si yo podría cumplir con esa lista, si yo podría de verdad dar todo eso que estoy pidiendo. ¿Alguien más que nos quiera compartir su lista? Gracias. A mí me gustaría. Zach está en la lista. Zach. Hola, buenas Y la tardes. lista. Buenas tardes, soy Zach, soy alcohólica y soy codependiente en recuperación. Agradecer el servicio, excelente taller y aunque con pena, ¿verdad? A veces yo puse ser vista, ser amada, ser reconocida, ser escuchada y ser valiosa y puse el nombre de mi sujeto de apego. Ok. Quiero hacerte la misma pregunta. Revisando esta lista ahora, ¿tú das eso que pides? Ya no va a ser mi misma risa que hace un rato fue espontánea, decir no inventes, no lo estoy dando, estoy pidiendo algo que no estoy yo dando también. Así es. Una persona más que quiera compartirnos, por favor. Sí, yo, buenas noches. Mi nombre es Berta. Sí, adelante. ¿Está la compañera Berta? Berta. ¿Me Berta, escucha? ¿quisieras compartirnos tu lista? Claro que sí. Buenas tardes, noches a todos. Pues mi lista está aquí. Coincido con las anteriores. Pues yo deseo atención, amabilidad, abrazos, apoyo, comunicación, que es lo mismo que compañía. Y pues que por supuesto tengo al sujeto, ¿no? De mi codependencia. Es mi hijo. Y te pregunto lo mismo que a las demás. Pues, Revisando tu lista.
sin temor, porque lo reconozco y sé mis funciones o mi amor hacia mis hijos, porque tengo 2, y eso siempre se los di. La situación es que ellos salieron del nido y hoy, gracias al programa que tengo, voy para 4 meses que estoy en el programa de CODA, estoy sanando y comprendiendo que ellos tienen su propia vida, que yo no puedo esperar. Esas expectativas me hacían sufrir y por supuesto en un momento dado los hice sufrir a él, más que nada. Entonces le doy gracias a mi poder superior por haberme dado esa luz en mi inteligencia de llegar a este programa. Gracias. Yo quisiera compartir las 5 mías, ¿puedo? Sí, no sé si haya alguien formado. ¿Gren? Tengo a Diana. A Diana tengo en la lista. ¿Diana está ahí? Sí, acá estoy. Gracias. Ok, Gracias, adelante. gracias Marlia, por tu taller. Gracias por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia, fortaleza y esperanza. Bueno, lo que yo siempre pido de afuera es que me guíen, es que me vinculen y me inviten, que la gente tenga coherencia, esas personas a las que puse allí sean coherentes, que me den reconocimiento y me den atención. Y esto definitivamente no me lo doy yo, siempre lo tengo que estar buscando afuera. Entonces, pues a través de tu taller veo que realmente esto va de la mano muy en la confianza con mi poder superior. Eso es lo que me brinda mi poder superior. La guía, la coherencia, la atención, el reconocimiento. Gracias. Bien, pues básicamente, pues este taller es parte de mi experiencia desde que yo llegué a grupo, cómo fui encontrando este camino. Y bueno, a veces pienso mucho en las personas que van llegando a grupo. A veces no entiendes muchas de las cosas que lees. A veces no tienes esa capacidad, a mí me pasó, no tenía esa capacidad de leer, de entender, de comprender, pero todo va siendo poco a poco y todo va siendo gradual si permito que vayan ocurriendo las cosas como deben ocurrir. Básicamente, estoy trabajando por tener una madurez espiritual. Y la madurez espiritual no está relacionada con habilidades o talentos. La prominencia, el prestigio, la popularidad, el poder, la influencia, etcétera, que yo tenga, ¿no? Nada de esto puede ser incluido en la definición de madurez espiritual. Esta solo puede ser alcanzada cuando soy llevada a tal extremo que no tengo nada en lo cual pueda sostenerme, sino más que en Dios, más que en la ayuda que mi poder superior me ofrece. Y desafortunadamente, a veces se aprende a la mala lo que no se puede aprender a la buena. Y yo esto he tenido que madurar de una forma espiritual a través de ver en primer lugar a mis seres queridos sufrir, porque pues al ser codependiente, los ojos siempre se centran en los demás. Pero cuando yo descubro el cómo he sufrido yo, todas las cosas dolorosas por las que he pasado, las cosas que he vivido, hace poco tuve la oportunidad de entrar, de ir a la playa y entrar al mar. Y recuerdo mucho que al entrar al mar me quedé mirando ahora sí el infinito mar y sentir las olas, y entonces sentí mucho amor y mucha compasión por mí.
y sentí, Marlia, tantas cosas que has vivido que te trajeron aquí, cuántas cosas pasaste, y entonces pude voltear a verme a mí, ¿no? Pude voltear a verme a mí y decir, todo va a estar bien porque hoy creo en un poder superior, hoy tengo la confianza en Dios de que me está guiando por un camino que no es de muerte, ni de pérdida, ni de nada malo, sino que todo es para bien y siempre será para bien. Y entonces puedo empezar a escribir nuevamente esta historia. Y todas esas demandas, todas esas exigencias que yo pedía de otros, hoy, antes de pedirlas, antes de exigirlas, me pregunto si yo soy capaz de darlas, si yo realmente puedo darlas, porque a veces exijo lo que ni yo misma puedo dar. Y creo que eso es parte de soltar las riendas de mi vida y de entregárselas a un poder superior que puede transformarlo todo. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta que realizar? Me parece que todavía tenemos algunos minutos, ¿verdad, Gren? Sí, ahí está Beatriz. Recordarle a los compañeros que es por medio de chat, ¿verdad? Se pueden apuntar, ¿verdad? Para pedir la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz desde Colombia. Yo quisiera compartir con ustedes las cosas que yo espero de los demás. Admiración, aprobación, lealtad, reconocimiento y amor. A unas las doy, otras no. Entonces, ahí voy en mi proceso. Marlia, mil gracias. No se te notaron los nervios, el miedo al Zoom tampoco. Eres espectacular. Mil gracias. Estoy feliz con esta reunión. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntar. Adelante. Es que no sabía que era desde el inicio, fíjate. ¿Qué pasa cuando ya el asunto no es que le estás exigiendo a los demás, sino hablabas de una sobreexigencia contigo misma? De aquello que no has logrado alcanzar estando en un programa de recuperación y que quizás muy en el fondo eran los resultados que tú esperabas. Sí, bueno, cuando nosotros caemos cuando yo caigo en la cuenta de que la codependencia es una enfermedad, es algo que se desarrolló en mí cuando yo caigo en la cuenta de que no solo daña a otros, sino que me daña a mí, y que empiezo a detectar esa sobreexigencia. Era algo que yo hacía demasiado, yo me exigía muchísimo, y que esto no fue a raíz de haberme casado con una persona neurótica o de haber tenido una familia disfuncional, sino que fueron cosas que fui desarrollando y que fui aprendiendo a hacerme a mí misma. Yo recuerdo mucho cuando en una plática escuché que detrás de un tirano había una tirana, ¿no? Algo así dijeron en ese compartimiento. Y yo decía, no, ¿cómo? Si yo soy tan amable, tan linda, tan carismática y sonriente. Y entonces me empiezo a dar cuenta cómo me sobreexigía, cómo en todo. Y cuando yo llego a programa, me di cuenta porque me exigía saber del programa, aprender del programa. Yo recuerdo mucho que a mí me gusta mucho leer, entonces lo primero que hice fue pues leer todo lo que podía acerca del programa y de la recuperación. Y me exigía, yo decía, no, es que si yo ya estoy en programa, debería de estar mejor, debería estar más tranquila, debería estar más serena, mi vida debería ser como la de una película de Hollywood, bien bonita y exitosa y etcétera, ¿no?
Además, como me la pasaba culpando al exterior o a las personas o a las circunstancias de lo que me ocurría, y como pues yo era tan virtuosa, hasta así me sentía a veces, mi vida tenía que ser excelente, mi vida tenía que ser perfecta. Y entonces, pues ahí descubro que yo misma me exigía, que yo misma me trataba mal de esta manera. Y entonces empiezo a soltar esa parte de mí, empiezo a decirle, Dios, ayúdame con esta sobreexigencia que me rebasa. Yo no puedo dejar de exigirme. Es algo que aprendí en algún momento y me cuesta mucho trabajo dejar de serlo. Yo tenía esos roles de mamá, de esposa, de profesionista, de mujer, y siempre buscaba ser la mejor, hacer lo mejor. No tener el mínimo de error, y era una exigencia tremenda. Y cuando llego a grupo igual quería ser la mejor, ¿no? Quería recuperarme rápido, quería hacerlo lo mejor que se podía. Entonces, intelectualmente, a lo mejor lo captaba las ideas rápido. Es decir, rápido podía leer y comprender, etcétera, pero para poderlo entender en el corazón, me llevó mucho tiempo. Y me llevó mucho tiempo aprenderme a amar. Una de mis madrinas que tuve, que quiero muchísimo, estoy muy agradecida con ella, siempre que platicaba con ella, terminábamos y decía, Dios, que Marlia aprenda a amarse. Y yo primero al principio dije, ay, ¿por qué dice eso la madrina, no? Qué exagerada, pues sí me quiero, sí. Y yo pensaba, y lo decía siempre, siempre, siempre lo decía. Y hoy sé que no me amaba, no sabía cómo amarme. La primera relación dañada era mi relación de yo conmigo misma, perdón. Entonces, dejé de exigirme cuando me reconocí un ser humano, cuando me bajé del pedestal y dije, no tengo que ser perfecta, no tengo que saberlo todo, no tengo que resolverlo todo, no tengo que ir detrás de las personas para que aprendan la fórmula perfecta para vivir. No tengo. Entonces empiezo a dejarme de exigir y empiezo a descubrir que tengo defectos, que tengo virtudes, que cometo errores. Y hoy defiendo ese derecho como no se imaginan. Hoy defiendo mi derecho a equivocarme con mucha firmeza, porque abrazo esa parte de mí que me permite situarme en donde estoy y darle a Dios su lugar de perfección. Quitarme de ese lugar yo. No sé si con esto respondí, compañera. Sí, gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, para una más sería Judith. Adelante, Judith. ¿Me escuchó? Sí. Sí. Bueno, yo soy muy nueva en el programa y obvio tengo mucha ansiedad, inquietud acerca de pues muchas cosas que no puedo controlar. Y una que me preocupa sobremanera es de que postergo mucho y digo, bueno, a lo mejor tengo algún otro problema que no sea precisamente la codependencia, pero ese postergar las cosas y no acabar las cosas que inicio también tienen que ver con la codependencia, o tengo otro problema de déficit de atención, o también, o sea, va ligado a esta enfermedad. Sí,
De hecho, esa era una de mis características primeras. Tenía una falta de atención impresionante. No me podía concentrar en algo. Sí llegaba al grado de cuando empecé a orar, cuando empecé a hablar con Dios, como yo lo concibo, me costaba mucho incluso concentrarme en esa plática, ¿no? Era un esfuerzo increíble el que yo tenía que hacer. Y también una compañera y madrina que quiero muchísimo me dijo, no te preocupes, cuando tú no puedes concentrarte, cuando tú no puedes orar, Dios te está escuchando. Alguien está orando por ti. Y yo creo que eso que ella me dijo me permitió descansar un poco, porque me esforzaba tanto en poner atención, me esforzaba tanto en aprender, me esforzaba tanto en concentrarme, en estar consciente en el momento. Me costaba mucho trabajo, siempre estaba dispersa, muy distraída, y por tanto me pasaban unas cosas, pero de verdad increíbles. Por eso les digo que tenía una capacidad histriónica para contar mis aventuras, porque cuando perdía las llaves era toda una aventura de verdad. Salía, buscaba, llamaba, hacía un montón de cosas, y lo único que ocasionaba esto era pues mi falta de atención. No vivía en el aquí y en el ahora, estaba siempre pensando en algo más o en alguien más. Por mi dinámica de vida, pues aprendí a ser como robot, mientras mi mente estaba tratando de mantener un equilibrio que no existía, un equilibrio en mi hogar que no existía. Entonces, llegué a desgastarme a tal grado que en verdad me costaba mucho trabajo incluso leer, me llegó a costar trabajo escuchar. Tengo un ejercicio, por ejemplo, pero ya no nos va a dar mucho tiempo, para aprender a escuchar atentamente, porque no podía escuchar a una plática ya. Me perdí tanto en mi mente y en mis obsesiones, en mis compulsiones, en mis angustias, en mis problemas y preocupaciones, que dejé de vivir. Y dentro del sano juicio está precisamente el tener una mente despejada. Mientras la tienes llena de cosas, no puede entrar lo nuevo, entonces tienes que dejarlo salir. Me ayudó muchísimo tener una libretita como esta, se las voy a enseñar a ver si la logran ver. Y en esta libretita empecé a escribir todas las cosas que me venían a la mente. Empecé a hacer incluso, empecé a dibujar otra vez, porque ya era algo que no hacía. Y aquí empecé como a captar todas las cosas que se me iban por falta de atención, por falta de comprensión y por mi distracción en la que yo vivía. Y me ha ayudado mucho a recuperar un poquito esa capacidad de estar atenta y concentrada, y sobre todo de fijarme en el aquí y en el ahora, que es algo que a mí en lo personal me costó mucho trabajo hacerlo, porque yo estaba con un paso siempre adelante, y no me permitía disfrutar las cosas que ocurrían en el momento. No sé si con esto contesté tu pregunta, compañera. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Me da mucha esperanza y mucha luz todo lo que has compartido. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de escucharte y de conocer de este programa. Y muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias. Compañero, ¿sí? Te quedan 10 minutitos. Sí, muchas gracias. Pues hasta aquí sería mi participación. Les agradezco a todos ustedes su tiempo, su paciencia, sobre todo en los momentos en los que me puse muy nerviosa y se me empezaron a olvidar las cosas.
Ojalá que algo de lo que se dijo aquí les sea de utilidad, les permita recuperar un poquito de la confianza que se pierde cuando nos ocurren tantas cosas. Deseo que realmente este camino, este sendero de recuperación, les permita llegar a escribir una mejor historia de sus vidas, a dar ese paso adelante que necesitamos y a confiar plenamente en Dios, que es mi poder superior, y que sé que cada día yo me levanto y le digo que dejo en sus manos todos los hábitos, actitudes, palabras, pensamientos que me alejan de su camino y que pido que su sabiduría siempre sea mi guía. Y con eso inicio siempre mis días, y he aprendido a escucharme y a confiar en mí. He aprendido a escucharle y a confiar en él. Gracias, compañeros. Les mando un abrazo desde México y espero que de verdad hayan disfrutado y aprendido algo de esta charla. Gracias a ti. Yo te voy a dar un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Compañeros, para seguir, Muchas para seguir con el orden, agradezco Muchas gracias. Gracias. a la Muchas gracias. Gracias, muchas felicidades. Gracias por lo que me regalaste hoy. Muchas gracias. Gracias, Marley. Excelente tu Gracias y participación. bendiciones. Gracias, Marley, gracias. Desde Colombia, muchas gracias. Desde Colombia aquí, muchas gracias por todo los puntos y por cada explicación. Que Dios le bendiga, gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marley. Bendiga. Muchas Muchas gracias, Marley, gracias. desde Ecuador. terminar la reunión. Un regalo hermoso. Un regalo hermoso. Compañeros, Sus micrófonos para porque terminar la todavía no dan por terminada la reunión, por favor. Gren. Gracias. Agradecemos a la compañera Marlia por sus servicios. Deseamos que hayan disfrutado de los compartidos de su taller. Para terminar, les invito a los compañeros en silencio a cerrar nuestro evento con la oración de serenidad. Se dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Aquí termina la grabación. Les invito al siguiente taller